Si va a aplaudir al Señor, aplauda al Señor con libertad, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Si va a aplaudir al Señor, hágalo siempre con libertad. Bendito el nombre del Señor. Dios se le bendiga, hermanos. Dios bendiga su vida. Dios bendiga su familia. Dios bendiga sus finanzas. Dios bendiga su vecindario. Dios bendiga su generación. Dios bendiga su entero ser. Dios bendiga su entorno. Dios bendiga su contorno. Dios bendiga su dintorno. Yo doy gracias a Dios, hermanos, por esta oportunidad que el Señor me ha concedido en esta noche, este privilegio de poder hablar de la palabra del Señor, de la palabra de Dios. Hace un buen tiempo que no predico a la juventud. Normalmente predicarle a la juventud es un tanto, si predicar la palabra de Dios en general es una responsabilidad, predicarle a la juventud es mayor aún la responsabilidad. ¿Por qué? Por muchas cosas. Número uno, los distractores. Número dos, la mente de los jóvenes. Número tres, los ataques que tiene la juventud. Número cuatro, los jóvenes saben más que todo el mundo. Que se le bendiga. Entonces es un tanto complicado cuando estamos o cuando vamos a llevar una capacitación o una conferencia a la juventud o algún entretenimiento, porque nada le garantiza de que va a ser efectivo ese entretenimiento, esa conferencia, si no hace empatía con el público, con los jóvenes que te estés hablando. Pero lo que me da un poco de tranquilidad en esta noche, que todo lo que pretendo compartir con la juventud preciosa y adolescente y dama y caballero que están con nosotros esta noche es acerca de la palabra de Dios. Aleluya, el nombre del Señor. Una vez más, Dios bendiga a Harold. Dios te bendiga mucho. Yo cuando vi desde acá, quien estaba a tu lado, creí que era Carla. Tiene un trasunto, pero no es Carla. Pero Dios bendiga también la amiga que está junto a ti en esta noche. Dios bendiga a cada uno, mis hermanos, en esta noche. Algunos hermanos, cuando ven que voy a predicar, toman miedo porque dicen que el hermano Samuel predica largo. Bendito el nombre del Señor. El maestro Riley dice que, ay mamá, el hermano Samuel. Reduzca, hermano Samuel. Ven. Pero quiero compartir esta palabra en esta noche. No voy a ser extenso. Aleluya. El servicio era hasta las 9, ¿verdad? Y son las 9:04. Amén. Bendito el nombre del Señor. Pero en el nombre del Señor, antes de la 1:30, terminamos, ¿verdad? ¿Verdad? Hoy demasiado. Si el Espíritu dice otra cosa, lo que el Espíritu diga, eso se hará. La voz que define tu identidad. Romano 8:16. Busque su Biblia, hermanos. Busque su Biblia donde quiera que usted la tenga. Sea en su iPhone, sea en su Samsung, sea en su Android, en su Honor, sea en su tablet, sea en su iPad, sea impresa. Agarre su Biblia. Cada vez que alguien está predicando la palabra, agarre su Biblia. Romanos 8:16 dice la palabra del Señor: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
cada vez que me toca una oportunidad de hablar de la palabra de Dios, a mí me gusta traer esto. Lo que creemos en la IDP, ¿qué creemos en la Iglesia de Dios de la Profecía? En la Iglesia de Dios de la Profecía creemos en un solo Dios y 3 dispensaciones. Casi siempre me gusta decir esto. En 3 dispensaciones: dispensación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la Iglesia de Dios de la Profecía creemos esto porque lo dice la Biblia. Y también creemos en el ser humano como un ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. 2 cosas fundamentales, 2 conceptos que creemos como iglesia: en un solo Dios, en 3 dispensaciones, y el hombre o el ser humano como un ser tripartito, que no es solo cuerpo, pero tampoco es solo espíritu, pero que tampoco es solo alma. El cuerpo, este depósito compuesto por cada uno de los órganos, los miembros del cuerpo. El espíritu, que es el neuma, que es el soplo dado por Dios, que Génesis lo registra. Y sopló Dios y fue el hombre un ser viviente. Esa parte de Dios, ese espíritu que habla con Dios, el espíritu, y el alma, que es el centro de las emociones, la mente, el corazón, el alma. Entonces todo ser humano está compuesto por estos 3 elementos. Por ende, en esta noche, cuando yo le hable del Espíritu Santo, le estoy hablando de Dios. Cuando le hablo de el Padre, le estoy hablando de Dios. Cuando le hablo del Hijo, le estoy hablando de Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Esta base bíblica del hombre o del ser humano como ser tripartito, una cita, tomé solo una. 1 Tesalonicenses 5:23. Usted va a su Biblia y lo resalta. Bendito el nombre del Señor. Es el versículo más directo. Hay otros versículos. Bendito el nombre del Señor. Ese es uno de los más directos, donde el apóstol Pablo dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema de esta noche, ¿cuál es? Aleluya. Hay como 3 hermanos que dijeron identidad, y la líder lo mencionó varias veces, y la líder mandó un flyer. Amén. Bendito el nombre del Señor. La voz que define tu identidad. Y antes de entrar en la palabra, a mí me gusta emplear lo que yo he aprendido. ¿Y que yo he aprendido? Que para entender, para dar una buena respuesta, primero hay que entender la pregunta. Bendito el nombre del Señor. Y para que los demás para darnos a entender los demás deben saber de qué estamos hablando. Y cuando hablamos de voz, usted podrá buscar muchas definiciones. Hay una acá que copié, bendito el nombre del Señor. Es el sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales en la laringe. Se genera cuando el aire de los pulmones pasa por ella y es moldeado por la boca, la lengua y los labios para comunicarse, cantar o expresar emociones. Y los locutores y los maestros de ceremonia saben mucho de esto. Y esta es algo tan maravilloso, que cada persona tiene una voz única.
Y entonces ahí viene lo grande, cuando otros aprenden a imitar esa voz de X persona y acondicionan su diafragma para poder hablar como esa otra persona. Pero hay un secreto, que la voz tiene todo un canal que está relacionado con la faringe, con la lengua y con los dientes. Por ende, existen pronunciaciones que si usted no tiene diente, les es difícil. Pero existen otras pronunciaciones que si usted emplea la lengua de X o Y manera, suena diferente. Porque si yo empiezo a hablar moviendo la lengua, la gente no va a entender lo que yo estoy diciendo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, para cada palabra, cada articulación, es necesario emplear bien los elementos que producen la voz. Pero yo no vengo a hablarle de oratoria ni de locución en esta noche, sino con la voz de un enfoque espiritual. Bendito el nombre del Señor. ¿Y qué significa la voz desde un enfoque espiritual? Se refiere al discernimiento interior, a la intuición o inspiración. Representa la guía, la conciencia, el alma. Escucha, mi voz interior me dice, no es que usted esté hablando, sino que la conciencia le está diciendo. Bendito el nombre del Señor. El discernimiento le está diciendo. Entonces, esa voz en el contexto espiritual se refiere a ese discernimiento, se refiere al interior, se refiere al Espíritu Santo hablándonos a nuestro ser. Se refiere a aquello que no es hacia afuera, sino que es hacia adentro. ¿Qué voz está definiendo tu identidad? ¿Qué está penetrando a tu ser que está definiendo tu identidad? ¿Qué identidad tiene? ¿Y qué es eso de identidad? Es el conjunto de los rasgos, características, valores y creencias que definen a un individuo o a un grupo, permitiéndoles reconocerse a sí mismo y diferenciarse de los demás. Son los elementos únicos que conforman a una persona, como su nombre, carácter, habilidades, metas y experiencia. Esa característica única que lo diferencia a usted de los demás, esa es su identidad. Y el ser humano va adoptando y va acumulando procesos, elementos, conocimiento, experiencia para forjar su identidad. ¿En qué momento? En la niñez. Por eso que los niños hay que cuidarlos, porque los eventos que le acontezcan van a formar parte de su identidad hacia futuro. Pero en la adolescencia, ese término es que adolece de. En la adolescencia, el individuo, o sea, hembra o varón, no tiene nada definido. Quiere todo y no quiere nada. Sabe todo y no sabe nada. Le gusta todo y no le gusta nada. Porque es por la característica del proceso. Adolescencia, adolece de identidad. Pero lo que le ocurra a los adolescentes en sus adolescencias también va a formar parte de su identidad en su proceso de formación. Aleluya. La juventud también es parte de ese proceso de formación de la identidad. ¿Qué estás haciendo en tu juventud? ¿Qué estás haciendo con tu juventud?
¿En qué está invirtiendo el tiempo de tu juventud? Luego pasa la adultez y luego la ancianidad. What is the problem today? ¿Cuál es el problema hoy? Crisis de identidad. It's a big problem. Es un problema enorme, porque hoy ni los adolescentes, hablo a nivel general, ni los jóvenes, pero peor aún, los ancianos no tienen identidad y se montan en toda ola y no tienen un carácter. Cuando digo no tienen, no estoy diciendo que todo el mundo, hay sus excepciones, pero lo que usted ve hoy, usted ve la gente que dice, pero mire ese viejo tan charlatán a su edad. Porque donde quiera que nos movemos hay crisis de identidad. Y hoy la gente que deberían ser de respeto son los que se han adoptado y se han casado con la charlatanería. Porque si fuese un adolescente, todos lo asimilamos bien. Pero miramos la generalidad y existe crisis de identidad. Pero en el pueblo de Dios, en esta noche y en todo el proceso de formación, en la congregación, el liderazgo, el pastorado, busca que aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador sea transformado según establece la palabra, sean transformados y todas las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas y modelen la identidad del varón perfecto que es Jesucristo. Hay muchas voces, no solo de hablar, sino voces con mensaje que calan en el interior, afectando a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. ¿En dónde? En las redes sociales, entre los amigos, en la familia, en el pasado, en el pecado. Pero solo una voz tiene la autoridad para definirte. Y esa identidad es la voz de Dios. Esa voz es la que bordea la identidad para usted y para mí. Esa autoridad es la voz de Dios. En su Biblia, póngale un dedito y doble esa página de Juan 10, 3 al 5. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cómo te ayudará este sermón? ¿Cómo te ayudará este sermón? ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que te está formando? ¿En qué estás creyendo? Mira, detente donde está y haz una revisión interna. Si continúo así, ¿a dónde me veo en algunos años? Bendito el nombre del Señor. Todas esas voces que existen en la red están atacando tu vida y te están diciendo: si no tienes dinero, no eres nada. Consigue dinero como sea. Haz tu diligencia. Bendito el nombre del Señor. Le dice a las hembras, consíguete a alguien que te pueda sacar de donde tú estás, alguien que te ponga bien, alguien que te resuelva todos tus problemas. Le dice a los varones: haz tu diligencia, porque si no haces tu diligencia, no vas a conseguir una buena hembra. Haz tu diligencia, porque el que nada tiene, nada vale. Haz tu diligencia,
Y deja eso del cristianismo para los viejos. Tú estás joven todavía. Disfruta de tu juventud. Tú estás joven, que tú te vas a meter a evangélico y tú te vas a perder la gozadera. No, disfruta, y después de viejo tú te conviertes. Escuchas muchas voces hablando a tu vida, hablando a tu interior. Dile a esas voces: fuera de mí, soy generación de Dios. Dios habló a Noé en Génesis 7:1 y le dijo: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. La gente no creyó en lo que Noé dijo, y Noé construye, y la gente se burlaba. Mucha gente trabajaba con Noé, pero no creyeron nada de esto, porque Noé solo no fue que hizo el arca. Pero Dios, al momento cuando iba a derramar la lluvia, le dijo a Noé, a ti te he visto justo. Aleluya. Dios habló con Abraham en Génesis 18, del 17 al 19. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios le prometió a Abraham que él iba a ser padre de naciones. Y cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, Dios envió su enviado a Abraham. Bendito el nombre del Señor. Y Dios dijo: ¿esconderé yo acaso a mi siervo Abraham lo que he de hacer con Sodoma y Gomorra? Porque Dios tuvo a Abraham como un hombre de fe, probado. Aleluya. Y Abraham dice, y Dios dice de Abraham, que él sabía que Abraham le iba a hablar a sus hijos acerca de las bondades de Jehová. ¿Le estás hablando a tus hijos de la bondad de Jehová? Aleluya. ¿Estás perdiendo tiempo en TikTok? Aleluya. En vez de sacar un momentito para hablarle a tus hijos de la maravilla de Dios. No, hermano Samuel, pero hay tiempo para todo. Amén, usted lo ha dicho. Aleluya. Dele al TikTok hacia arriba, pero también dele la palabra a sus hijos. Dele la palabra a su hermano. Lea la palabra para usted. Le dijo Dios a Moisés en Número 12:7: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. María y Aarón empezaron a hablar de Moisés. Aleluya, el nombre del Señor. Y Jehová los llamó hacia afuera del tabernáculo y le dijo: yo cuando quiera hablar con ustedes voy a mandar a alguien, voy a elegir un profeta. Pero Moisés, que ha demostrado que es manso, Moisés, que ha demostrado que es fiel, I'm gonna talk with him face to face. Voy a hablar con él cara a cara, y él va a ver mi reflejo. Él va a ver como yo soy. Bendito el nombre del Señor. Moisés tenía muchas voces que hablaban por doquier: haz esto, haz aquello, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Pero Moisés estaba atento a la voz de Dios. Lo que dijo Dios de Job. Job en el capítulo 1 versículo 8: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón y temeroso de y apartado del
Ayúdanos, Señor. Dios diciendo de Job, varón perfecto y recto. No hay problema en la rectitud. A Dios le gusta la rectitud. A su nombre. Ay, aleluya, el nombre del Señor. Yo sé que hay gente que no le gustó esto, porque Dios es un Dios de orden. Y la rectitud no significa arbitrariedad, implica visión clara, principios claros, reglas claras, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios habló a David en Dios habló respecto a David en Hechos 13:22. También está en Samuel. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Qué voz estás escuchando para formar tu identidad? ¿Qué voz define tu identidad? Dios a través de Elizabeth habló acerca de María, y Elizabeth dijo, llena del Espíritu Santo, no por sus palabras, llena del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es amén. Bienaventurado la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. El ángel se acercó a María y le dijo lo que había en ella, y ella creyó a la palabra de Dios. Y Elizabeth, cuando se enteró de que María estaba encinta, dice que el nene que estaba dentro de ella saltó. Ese era Juan el Bautista. Pero ese es él entrando en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué dice Dios acerca de aquel que murió por nosotros? En Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En Mateo 17:5, en la transfiguración, Pedro se puso maravillado, se maravilló, y porque vio a tres grandes. ¿A quiénes vio Pedro? Aleluya. Él vio a esos tres personajes y dijo: oh Señor, cuán maravilloso está este lugar. El altar es bueno, la danzadora es bueno, estar en la casa de Dios es bueno. Cuando hay una atmósfera del Espíritu Santo, cuando hay un predicador de candela, chispa y fuego, eso es bueno. Y Pedro estaba maravillado y emocionado, y dijo: bueno fuese que hagamos aquí una enramada y permanecer todo el tiempo en este ambiente de gloria. Estoy parafraseando. Una enramada para que ustedes estén aquí, porque esto aquí está otro nivel de gloria. Dice el texto bíblico, aleluya, que una voz del cielo, once again, una vez más, dijo en las nubes, decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. El deseo de Pedro era bueno. Pedro quería estar siempre en su presencia, bajo el rema ahí, en la cobertura, en esa transfiguración. Pero el Padre dijo: hay alguien a quien hay que oír. No es a ti, Pedro. Quítate de ahí, Pedro. No me venga con caramuza. No me venga. No. A mi Hijo amado, a él oíd. Tus deseos son buenos, pero él sabe lo que él va a decir, y él sabe lo que va a hacer. Aleluya.
Y estoy haciendo un recuento desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Pero Jesús en Juan 1:47 vio a Natanael, bendito el nombre del Señor. Y cuando Jesús lo vio, Jesús dijo: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Dios nos libre de ser engañadores. Líbranos, Señor. ¿Qué voz estás escuchando que define tu identidad? ¿Alguna voz te está susurrando que engañes? ¿A quién crees que estás engañando? La Biblia dice que a Dios no podemos engañarlo. ¿A quién crees que estás engañando? Pero Jesús, hay una mujer cananea. Cuando habla de cananea, eran las personas que habitaban en Canaán. Porque Jehová mandó a Abraham a habitar y a conquistar Canaán. Pero allá ya había gente, hermanos. Eso no era un monte perdido. Allá había gente. Y una cananea se acercó a Jesús y le pidió un milagro para su hija. Y Jesús le dijo: no he venido para los hijos no más que para los hijos de Israel. Y la mujer insistía: Jesús, ten misericordia, hazme un milagro. Y Jesús le dijo una palabra fuerte a aquella mujer. Y le dijo: no es correcto, no es justo dar de las comidas de los hijos. ¿A quiénes? A los perros. Es una palabra fuerte, hermanos. Si alguien a usted le dice que usted es un dog, oye, usted se va a encolerizar. Pero aquella mujer no estaba escuchando la palabra que le impidiesen su bendición. Ella nada más estaba abierto su voz, su oído a las cosas que le trajesen bendición. Y de una vez dijo: sí, Señor. Pero los perrillos de las migajas que caen de la mesa de su Señor también pueden comer. Aleluya. Es decir, oye, maestro, tú estás haciendo milagro en toda tu tierra, por todos los lados. Hazme un milagrito a mí. Aleluya, el nombre del Señor. ¿Y qué dijo Jesús de esa mujer? Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mateo 15:28. Aleluya. Aleluya. Es un texto maravilloso que usted lo va a leer en su casa. Lucas 7:36 al 50. Jesús entró a la casa de Simón. Y allí en la casa de Simón hubo una mujer que fue y rompió un frasco de alabastro y derramó sobre los pies de Jesús un perfume de nardo. Y estaba llorando a los pies de Jesús. Y ahí empezaron las murmuraciones. Ay, si el maestro supiera quién es esa que está ahí llorando a sus pies. Ay, si el maestro supiese. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Y esa mujer lloraba a los pies de Jesús. Y Jesús le hizo una pregunta a Simón acerca del perdón de los pecados. Y le dio a entender y dio como enseñanza que a quien mucho ama, porque mucho se le ha perdonado. Pero Jesús al final le dice a la mujer: tus pecados te son perdonados. Aquellas voces
que están afectando tu identidad, que te están acusando de día y de noche, en esta noche quiero decirte que si crees en Jesucristo, tus pecados te son perdonados. No cargues más con ello. Aleluya, el nombre del Señor. Tus pecados te son perdonados. Pero habían una gente que estaban murmurando ahí. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también puede perdonar pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Aleluya. Hay muchas voces en las redes sociales, amigos, familia, pasado, pecado, que cada día quieren instarnos, nos atacan para desviarnos de la promesa que Dios ha dado para nosotros. No sé qué es lo que te están diciendo. No sé si se están diciendo mensa, tonto, tonta, bruto, pobre, feo, gordo, flaco. No sé qué es lo que se están diciendo. Yo me quedo con lo que dice la voz autorizada. Y 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Aleluya. 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 Eres linaje escogido por Dios, nación santa. En otro tiempo no eras, pero ya eres. Creyendo a Cristo, compórtate, camina como alguien escogido por el reino. Y el que es escogido por el reino camina con paso firme, camina erguido, no anda cabizbajo, no anda con pesares, anda glorificando, anda dando gracia. Aleluya. Se viste de amor, se viste de alegría y camina y saluda con una sonrisa. Nación santa, linaje escogido. Aleluya. Yo te pregunto, ¿ya decidiste qué voz escucharás? ¿Ya decidiste qué vas a dejar entrar a tu ser para formar tu identidad? ¿Con qué te vas a identificar? ¿Quieres escuchar la voz que cambia tu ser por completo? ¿Cambia tu cuerpo, tu alma y tu espíritu? Aleluya. Las voces que andan por ahí en las redes y todos los demás cambian tu alma, el centro de tus emociones. Pero hay una voz autorizada que cambia tu espíritu, cambia tu alma, y eso se refleja en tu cuerpo. Aleluya, el nombre del Señor. ¿Hay alguien dispuesto a forjar su identidad con el reino de Dios? Aleluya. I'm gonna do the question once again. ¿Hay alguien dispuesto a forjar su identidad con el reino de Dios? Aleluya. Si está dispuesto, en Juan 10:3-4, Jesús dice que el ladrón viene por las ventanas y se mete.
pero las ovejas del rebaño no le escuchan porque no conocen esa voz. Aleluya, aleluya. Pero el buen pastor, a este el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca a comer pasto y a beber agua. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Aleluya. Hay voces que quieren cambiar tu identidad. Ya el maestro nos dijo que somos linaje escogido, nación santa. Ve detrás, ve caminando, escuchando la voz de Dios. Hoy en este sermón hay una invitación. Te invito a buscar una identidad santa, una identidad que no te avergüence, que no te deje bajar la cabeza, a menos que sea para orar. Aleluya. Yo identifiqué una identidad que me ayuda a sonreír todo el tiempo, y es guiado por la palabra de Dios. Te invito a escuchar la voz que te lleva a una identidad santa, que no te dé vergüenza. El apóstol Pablo dijo: y no me avergüenzo del evangelio, porque es. Oh, yo me siento maravillado y me gusta y me fascina cada vez que escucho a Rigoberto. ¿Quiénes saben quién es Rigoberto? Rigoberto siempre: cristianos, estamos del lado correcto. Aleluya. Aleluya, el nombre del Señor. Eres cristiano, estás del lado correcto. Que nada te dé vergüenza, porque estás del lado correcto. Aleluya. Joven, eres cristiano, estás del lado correcto. Que nada te avergüence, porque estás del lado correcto. Decidiste seguir a Cristo, estás del lado correcto. Si permaneces en Él, tu identidad va a ser como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo, y sus hojas nunca caen. Hoy decide prestar atención a la voz del Espíritu Santo, a lo que Dios ha dicho de ti. Si crees a Jesús, Dios ha dicho de ti, primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hoy decides soltar todo aquello que pueda perjudicar, dañar o enturbiar tu identidad. Suéltalo. Todo aquello, todos sabemos que es cuando algo está turbio, ¿verdad? Amén. Si hay algo que puede enturbiar tu identidad, suéltalo. ¿Qué es estar turbio? Cuando el agua está turbia, tú no puedes ver lo que está en el fondo, porque no hay visión. Si hay algo que puede enturbiar tu identidad, suéltalo, abandónalo. Si hay algo que puede crear una duda de que si eres o no eres, suéltalo. Identifícate con el reino. Aleluya, el nombre del Señor. Cuando alguien te diga: pero tú pecas, pero dile: pero estoy en el camino, estoy en la rueda del alfarero y estoy del lado correcto. Aleluya, el nombre del Señor.
Hoy decide moverte en fe y escoger para tu identidad una voz sabia, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Escoge esa voz para moldear tu identidad. La voz del omnipotente, omnisciente y omnipresente. Escoge la voz de Dios. Alguien quiere cambiar su identidad por la que Dios nos da. Aleluya. Ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Suelto mi orgullo, suelto mi orgullo, suelto mi yo. Aleluya. Y que Cristo viva en mí. En esta noche la invitación es que abramos nuestros ojos, abramos nuestros oídos para escuchar esas voces que forman nuestra identidad para el reino. A todo lo demás, cierre la puerta. Dios te bendiga, hermano, y Dios te guarde. La líder con nosotros.